Este mismo mensaje que voy a compartir con vosotros fue exacta y literalmente el mismo que compartí en la prisión de Puerto 3 el viernes pasado. Se ha organizado unos bautismos en la prisión y ahora en agosto pues tendremos esos bautismos. Y digo esto porque el mensaje que compartí este viernes lo quise compartir para que todos aquellos que en su corazón habían dado, vamos a decir, el paso de fe para bautizarse porque habían creído de todo corazón, bueno, para que se lo pensaran dos veces. Porque el bautismo es algo muy serio. El bautismo conlleva una conversión auténtica y verdadera. Entonces, pues, quise tener este mensaje, que es, insisto, el mismo que voy a tener esta mañana, porque os aseguro que este mensaje no nos va a hacer daño, sino todo lo contrario, nos va a beneficiar y mucho. A ver, normalmente cuando el Señor Jesucristo compartía sus enseñanzas, a veces utilizaba algún texto del Antiguo Testamento, porque no debemos olvidar que Jesús vino en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento no comenzó sino hasta la muerte del testador. Es decir, cuando Jesús murió y resucitó, ahí comenzó el Nuevo Testamento. Entonces el Señor Jesús tenía la costumbre de predicar la palabra, de predicar sus enseñanzas, o bien en algún texto del Antiguo Testamento, o bien en alguna de las parábolas que él mismo compartía con los que le oían. Y este viernes pasado, pues yo quise compartir esa palabra que iba a tener, que tuve con los presos, que vamos a tener hoy. Bueno, lo quise compartir no en ningún texto bíblico, aunque sí vamos a utilizar textos bíblicos. Tampoco la quise compartir en una parábola, y sí quise compartirla en un himno cristiano. Cuando digo un himno me refiero a una alabanza, porque dentro de las iglesias bautistas, por ejemplo, se estila cantar alabanza, que también llamamos coritos a algunos, pero que en la mayoría de esas alabanzas las llamamos himnos. Entonces quise compartir la reflexión, exactamente como hoy, en un himno cristiano que dice así, y por favor, prestad mucha atención a lo que dice el himno. Yo no lo voy a cantar porque seguramente que el techo se caería, pero por favor, oíd muy bien la letra de este himno. Yo lo he cantado muchísimas veces y lo sé de memoria. Ya hace tiempo que no lo canto. Dice así el himno: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Se repite la estrofa, la línea, ¿no? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Esa es la primera estrofa. La segunda estrofa dice: ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Y así dice la tercera estrofa de este himno. Y entonces, es decir, cuando nos levantemos en la resurrección, y entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Al Cordero alabaré. Pero fijémonos, mis hermanos, muy atentamente en lo que sobre nuestro futuro eterno, gracias, en lo que nuestro futuro eterno nos va a deparar y que nos lo aclara en 2 de Corintios 5:10. Así dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que merecieron sus obras. Es necesario. A ver, en cuanto a este texto que acabamos de leer, que insisto, está en 2 de Corintios, entiendo, mis hermanos, que deberíamos pensar muy seriamente en lo que el texto nos dice acerca del día del juicio. Y deberíamos pensarlo muy seriamente porque nos guste o no, algún día, y cuando menos lo esperemos, todo el mundo tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios. Un tribunal donde no habrá escondites,
donde no habrá máscaras, donde no habrá títulos nobiliarios, ni ninguna posibilidad de aplazar ese juicio, porque tal como nos recuerda el profeta Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 4 y versículo 12, debemos prepararnos para el encuentro con Dios. Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Y debemos prepararnos hoy. Debemos prepararnos, mis hermanos, hoy. Porque la vida del hombre no es un viaje hacia ninguna parte y que acaba en la tumba. No es así, sino que es un viaje que acabará en la presencia del juez supremo y eterno. Y os digo esto porque a pesar de que ese encuentro será inevitable, porque lo será, muchas personas, y por desgracia muchos de los llamados cristianos, vivimos como si ese día nunca fuera a llegar. Pero insisto, nos guste o no, todo el mundo tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo el mundo. Y hermanos míos, esto es así, debe ser así, tiene que ser así, y será así, porque la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y que después de la muerte viene el juicio. Y esto no es religión. Esto que acabo de decir no es religión. No es religión ni es nada por el estilo, sino que es una realidad a la que absolutamente nadie podrá escapar. Por lo tanto, aquí viene el primer por lo tanto, sabéis que me encantan los por lo tanto, cada día que pasa en nuestra vida nos vamos acercando más a ese encuentro con Dios. Así que, mis hermanos, puesto que nos vamos acercando a ese encuentro con Dios, no tengo más remedio que preguntar lo siguiente: ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para ese encuentro con Dios? Y esta es, hermanos míos, la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón y la pregunta más importante de nuestra vida. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá, dice el himno que hemos comenzado cuando empezamos la reflexión. Yo solo espero ese día, pero insisto, ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para ese encuentro? A ver, las culturas de los pueblos, de las naciones, e incluso algunas religiones, intentan disfrazar e intentan ocultar esta realidad del encuentro con Dios con filosofías que niegan ese encuentro. Y dicen que una vez muerto el perro, se acabó la rabia. Una vez muerto el perro, se acabó la rabia. Pero voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Que silenciar nuestra conciencia, mis hermanos, silenciar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, silenciarlo es el peor error que podríamos cometer en la vida. Y será el peor error que podríamos cometer en la vida, porque todo el mundo tiene una voz interna que le dice que no todo acabará en la tumba, sino en un juicio. Y en ese juicio, mi querido amigo, mi querido hermano, tengámoslo por seguro, no se dará por inocente al que sea culpable. Pero os digo algo más, que esa voz de la conciencia no es fruto de la imaginación del ser humano, no es fruto de la imaginación del hombre, tampoco es fruto de la superstición, sino que es la misma voz del Espíritu hablando a nuestro corazón y que nos llama al arrepentimiento. Y hermanos míos, esa voz nos llama al arrepentimiento. El Espíritu de Dios nos llama al arrepentimiento, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se condene, sino todo lo contrario, que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos vida eterna. Pero el reloj avanza, el tiempo se agota y la vida se acaba. Por lo tanto, cuando menos lo esperemos, ese encuentro con Dios será una realidad. Ese encuentro con Dios será una realidad, tanto para el que espera ese encuentro con alegría, como para aquel que lo espera con temor. Ese encuentro será una realidad. Y en aquel día, mis hermanos, en el día de ese encuentro con Dios, allí no habrá máscaras, no habrá ningún tipo de excusas, no habrá absolutamente nada de eso, sino que todo el mundo tendrá que comparecer ante ese tribunal y nada, absolutamente nada, quedará oculto ante el juez supremo y eterno. Nada. Por lo tanto,
¿Qué diremos cuando partamos de este mundo? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? ¿O con qué argumentos justificaremos nuestras obras, nuestra vida? Y hermanos míos, os digo esto porque la seguridad de la salvación no está en nada de lo que hagamos, ni en la bondad que tengamos, sino en la sangre de Jesucristo. Ahí está la salvación, la seguridad de la salvación, en la sangre de Jesucristo. Pero voy a deciros una segunda cosa, insisto, que nunca deberíamos olvidar, que solo podremos enfrentar un juicio con todas las garantías y sin temor a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Por lo tanto, hoy es el mejor día para que reflexionemos. Esto le decía a los presos, pensando en el bautismo que iban a hacer. Hoy es el mejor día para que reflexionemos. Hoy es el mejor día para que volvamos a Dios. Y hoy es el mejor día para preparar nuestro corazón y andar en sus caminos, porque mañana podría ser tarde. Porque esa es la realidad. Por lo tanto, como nadie sabe, como no sabemos si mañana veremos la luz del sol, pues lo lógico sería que nos paráramos un poquito a pensar y a recordar ese encuentro que nos aconseja el profeta Amós, que recordemos. Amós 4:12. Pero también deberíamos pensar que Hebreos 13:15 nos dice que si oímos hoy la palabra de Dios, insisto, les decía a los presos, que no endurezcamos ni el oído ni el corazón. Y todo esto, hermanos míos, y todas estas advertencias deberían hacernos ir por la vida, no como los locos que no tienen entendimiento, sino con cordura, porque, insisto, nos guste o no, ese encuentro nada ni nadie lo impedirá. Nada ni nadie lo impedirá. Pero os digo algo más, que cuando el corazón, nuestro corazón comience a fallarnos, que nos fallará. Cuando el aliento nos vaya faltando, que nos faltará. Entonces será que entenderemos que ese encuentro está más cerca de lo que pensamos. Ese encuentro lo veremos más cerca, mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces, mis hermanos, pregunto, cuando nuestros ojos se cierren en esta vida, ¿qué haremos? ¿Qué pasará? Pues cuando nuestros ojos se cierren en esta vida y se abran en la eternidad, querámoslo o no, despertaremos ante el tribunal de Dios. Y aquí es importante, no voy a decir por lo tanto, que ya lo he dicho, aquí es importante que nos hiciéramos esta pregunta: ¿estamos preparados para ese encuentro? Porque hay que estar preparados para ese encuentro. ¿Hemos realmente nacido de nuevo? Le decía a los presos que iban a dar el paso de fe del bautismo. ¿Hemos nacido realmente de nuevo? ¿O estamos aquí porque es viernes? Le decía yo, porque yo predico en la prisión los viernes. Aquí diría el domingo. Es decir, ¿hemos nacido de nuevo o estamos aquí porque es viernes en prisión o domingo aquí y tenemos la costumbre de reunirnos? Pero voy a deciros la tercera cosa que no deberíamos olvidar bajo ningún concepto. Que no deberíamos jugar con el tiempo ni con la salvación. Hermanos míos, no deberíamos jugar ni con el tiempo ni con la salvación, sino que, como nos recuerda la Biblia, ya lo hemos citado 2 veces, debemos estar preparados para el encuentro con Dios, ya que ese encuentro, y eso es importante que lo entendamos, el encuentro con Dios marcará un antes y un después en nuestras vidas. Insisto, marcará un antes y un después en nuestras vidas. Y marcará ese antes y ese después en nuestras vidas, porque nada de lo que hubiéramos conseguido aquí tendrá valor, ni tampoco importará si fuimos ricos o pobres, si fuimos católicos o protestantes, o si fuimos pentecostales o bautistas. Nada de eso importará, sino que lo único que el Señor tendrá en cuenta será la condición de nuestra alma. La condición de nuestra alma, y si soportamos y llevamos la cruz de Cristo todos los días de la vida, de nuestra vida. Y aquí quiero hacer un alto. Cuando digo todos los días de nuestra vida, no estoy diciendo que no cometamos fallos, que no cometamos errores, que no nos desviemos del camino, porque eso va a pasar. Ojalá nunca pasara, pero eso va a pasar.
pero que nuestra política espiritual, por decirlo de una manera, sea la de seguir al Señor todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, y ante todo esto que venimos comentando, deberíamos pensar muy seriamente si en verdad estamos preparados para enfrentar el encuentro con Dios. Y deberíamos pensarlo muy seriamente porque la costumbre del hombre es cuidar mucho su cuerpo, pero que cuida mucho su cuerpo, mima mucho su cuerpo, pero que descuida mucho lo más importante, que es su alma y la relación con Dios. Mucho maquillaje, mucho peinado de cabeza o de bigote o de barba, mucho lujo para el cuerpo, mucho anillito, mucho collar, mucho trajecito, pero insisto, nos olvidamos de cuidar nuestra alma. Por lo tanto, si nuestra alma no está sanada, oigámoslo bien, si nuestra alma no está sanada por la gracia de Dios y purificada por la sangre de Cristo, así permanecerá a partir de ese encuentro por toda la eternidad. Así permanecerá por toda la eternidad. Y la eternidad, hermanos míos, la eternidad no es algo imaginario ni un cuento chino, sino que es una realidad de la que nadie podrá escapar. Y por favor, que nadie me malinterprete, digo esto de los cuentos chinos con todos los respetos a los chinos, porque dicho sea de paso, algunos de sus cuentos, la verdad es que son muy bonitos, por lo menos a mí me encantan. La Biblia dice que solo hay dos puertas, porque no hay tres. No hay una puerta de escape. La Biblia dice que solo hay dos puertas, que solo hay dos caminos y que solo hay dos destinos: la vida eterna en la presencia de Dios y la condenación eterna lejos de su amor. Esa es la realidad de dos puertas, dos caminos y dos destinos. Por lo tanto, no solo no podremos evitar el encuentro con Dios, sino que, queramos o no, estamos caminando, peregrinando día a día hacia ese encuentro. Es decir, que nos guste o no, insisto, el lugar donde aterricemos, el lugar donde el ser humano aterrice, será determinado por la elección que hagamos en esta vida. Les decía a los presos, por la elección que hagamos hoy. Escuchemos con mucha atención lo que Jesús nos dice en Mateo 7:13. Fijaros lo que dice: entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Cristo, Empieza otra vez. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso, y yo añado, y cómodo es el camino que lleva a la perdición, y pocos son los que entran por esa puerta estrecha. Pocos son los que entran por esa puerta estrecha. Y hermanos míos, por la puerta estrecha nadie podrá entrar después de la muerte. Cuando llegue ese encuentro, nadie podrá entrar por la puerta estrecha. Nadie podrá entrar después de la muerte por la puerta estrecha. Y nadie podrá entrar porque, como está escrito, todo lo que el hombre siembre, eso será lo que recogerá. Eso lo saben mucho los agricultores. Por lo tanto, la decisión de abandonar la carne y andar en el Espíritu es una decisión que debemos tomarla hoy, mientras tengamos vida, y siempre antes de que ese encuentro se haga una realidad. Y hermanos míos, esto es así, insisto, debe ser así y tiene que ser así, porque cuando... Voy a decir algo que me habéis oído muchas veces decirlo: cuando ese motorcito de carne que tenemos en el centro del pecho y que se llama corazón se nos pare y acabe nuestra vida, nuestra suerte estará echada por toda la eternidad. Y hermanos míos, nuestra suerte estará echada por toda la eternidad, porque la eternidad no es algo que podamos negociar después de la muerte, sino que nuestra eternidad debemos negociarla con el Señor mientras tenemos vida. Pero voy a deciros la cuarta cosa que bajo ningún concepto, hermanos míos, deberíamos olvidar: que el estado de nuestra alma, y esto es muy importante que lo entendamos, les decía a los presos, esto es muy importante que lo entendamos, el estado de nuestra alma no se mide por las apariencias externas, no se mide por las apariencias, sino por una real y verdadera conversión y por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y hermanos, se mide así porque si Cristo vive en nosotros, nuestra alma vivirá.
De eso no tenemos la menor duda, no deberíamos tener la menor duda. Si Cristo vive en nosotros, nuestra alma vivirá. Pero si vamos saltando de emoción en emoción, nuestra alma estará perdida por toda la eternidad. Pero quiero insistir en esto, que la salvación no es una recompensa por lo bueno que hubiéramos sido, ni por lo espiritual que hubiéramos aparentado ser, sino que es un regalo. La salvación es un regalo inmerecido de Dios y que solo y exclusivamente podemos recibirla por la fe y por nada más. Y esa fe, amigos míos, esa fe es una fe que transforma, es una fe que nos prepara la eternidad. Insisto, es una fe que transforma y una fe que nos prepara para la eternidad. Por lo tanto, pregunto, ¿en qué condición estamos delante del Señor? ¿Estamos realmente en paz con Dios y mostramos los frutos del Espíritu que Él espera de cada uno de nosotros? ¿O estamos viviendo una apariencia de piedad? Una pregunta muy importante para que reflexionemos. ¿Estamos mostrando los frutos del Espíritu que Dios espera de cada uno de nosotros o estamos viviendo una apariencia de piedad? Pero voy a deciros una quinta cosa que nunca deberíamos olvidar, que estas preguntas no son para mañana, sino que son para hoy. Son para hoy. No son para mañana porque no sabemos qué pasará mañana. Y hermanos míos, son para hoy. Esas preguntas son para hoy porque si el alma no espera, el tiempo se va porque se está yendo y la eternidad se acerca porque se está acercando, entonces, tal como nos recuerda el capítulo 2 y el versículo 3 de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, hermanos míos, puesto que nuestra alma vale más que todo el oro del mundo, porque lo vale y permanecerá para siempre, debemos cuidarla. Debemos cuidarla, hermanos. Debemos cuidar nuestra alma. Y debemos cuidarla porque cuando el telón de la película de nuestra vida, como en el cine, cuando baje el telón, cuando el telón de la película de nuestra vida baje y nuestra vida finalice, y eso podría suceder en cualquier momento, el telón de nuestra vida podría bajar en cualquier momento, nuestra alma permanecerá para siempre. Pero voy a deciros una sexta cosa que nunca deberíamos olvidar. Que nunca deberíamos olvidar, insisto, mis hermanos, que el arrepentimiento no es una emoción momentánea. El arrepentimiento no son 4 lágrimas por lo bonito de un sermón o mensaje. El arrepentimiento, insisto, no es una emoción del momento, sino que es una transformación del corazón. Eso es, una transformación del corazón. Es un cambio radical de nuestra vida. Es la decisión plenamente consciente de abandonar el pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento verdadero es lo único que nos abrirá la puerta por la que entraremos a la vida eterna. El arrepentimiento verdadero es la única puerta por la que entraremos hacia la vida eterna. Y hermanos, esto es así, debe ser así, tiene que ser así. Y será así, porque sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no hay reconciliación con Dios. Y sin esa reconciliación con Dios, nuestra alma, que no nos quepa la menor duda, permanecerá perdida por toda la eternidad. Arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recordáis? Eso lo dijo Jesús. Arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y arrepentirse, amigos míos, no es un consejo ni una sugerencia, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Una persona arrepentida es la que no busca complacerse a sí misma, sino que agrada a Dios en todo lo que hace y que no camina en tinieblas, sino en la luz. Y aunque tropiece, porque tropezaremos, con la ayuda del Señor, el arrepentido se levantará. El arrepentimiento no produce condenación, hermanos míos, sino que produce libertad. Y el arrepentimiento produce libertad porque cuando hay arrepentimiento, el cielo se abre.
El perdón nos alcanza y la paz de Dios inunda nuestro corazón. Por lo tanto, mis hermanos, cada día que pasamos sin arrepentimiento es un paso más hacia un destino eterno sin Dios y sin esperanza. Podríamos conocer la Biblia y asistir a una iglesia todos los domingos, y como dice el catecismo del padre Ripalda, del catolicismo romano, todos los domingos y fiestas de guardar. Podríamos asistir a una iglesia todos los domingos, pero sin arrepentimiento nada de lo que hagamos nos servirá para obtener el perdón de Dios. Y hermanos míos, nada nos servirá porque el arrepentimiento es la llave que nos abre las puertas del cielo. Es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y vive en nosotros. Y es lo que nos catapulta, nos lanza sin margen de error hacia la vida eterna. Eso es el arrepentimiento. Y hermanos míos, cuando yo pienso en todas estas verdades, me viene a la mente un texto que nos avisa de otra importante verdad: que Dios no puede ser burlado. Que Dios no puede ser burlado. Os podéis burlar de mí, yo de vosotros, y así unos con otros. Pero Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso será lo que segará, lo que cosechará, lo que recogerá. Hay algunos que creen que las buenas obras son suficientes para la salvación y otros, y otros dicen que la religión cristiana conduce a Dios, pero eso no es así. Eso no es así, hermanos míos. Y no es así porque la Biblia es clara y tajante en todo esto que venimos comentando, que solo hay una puerta, que solo hay un camino, que solo hay una verdad y que solo hay una vida, y que esa vida esa vida consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, sin arrepentimiento estamos condenados. Estamos separados de Dios y estamos sin Dios y sin esperanza. Pero por el arrepentimiento, el velo del templo se rompe. Por el arrepentimiento, el velo del templo se rompe. Las puertas del cielo se abren. La gracia de Dios nos inunda. Tenemos acceso al lugar santísimo. Y aquí viene lo más importante. Y nuestra comunión con Dios queda restaurada por toda la eternidad. Por lo tanto, creo que este es el último, por lo tanto, la salvación ni se compra, ni se vende, ni se gana, ni se hereda, sino que la recibimos por un auténtico y genuino arrepentimiento y por la fe en Jesucristo. Pero voy a deciros la séptima cosa que nunca deberíamos olvidar: que un verdadero arrepentido no puede creer lo que quiera, ni sentir lo que quiera, ni vivir como quiera y pretender estar bien con Dios. Porque hay muchos que pretenden estar bien con Dios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de los fallos que como humanos tenemos y como pecadores que somos podemos tener, y de los gordos. No estoy hablando de no tener fallos ni nada. Así que os digo esto porque la fe no es un invento de la religión cristiana, no es un invento de la religión cristiana. La fe es una revelación divina. Es algo que nos revela Dios, es algo que te revela Dios, que me revela Dios en el momento que nos da la fe. Por lo tanto, no es un invento de la religión cristiana, sino una revelación divina, y que Dios mismo es quien nos regala esa fe por un auténtico arrepentimiento y por la fe en Jesucristo. Porque no hay otra forma. Mira, había otro por lo tanto más, ¿no? Hay dos. Por lo tanto, rechazar la salvación tal como está en Jesucristo es rechazar el único medio que tenemos para llegar a Dios. Es el único medio para llegar a Dios, que es la fe en el Señor Jesucristo. Y Jesús, amigos míos, no solo es el camino. Jesús no solo es el camino para llegar a Dios, sino que es el único camino para llegar a Dios. Y Jesús no solo nos enseñó la verdad y nos dijo la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Pero Jesús no solo es la vida, sino que también es la resurrección y la vida. Por lo tanto, quien no vaya a Jesucristo con humildad
y arrepentimiento, jamás recibirá el perdón, jamás recibirá la salvación y jamás tendrá vida eterna. La predicación auténtica y verdadera no excluye a nadie. Una predicación cristiana, bíblica, cristocéntrica, es decir, una predicación cristiana y verdadera, no excluye a nadie de la fe ni de la salvación, sino que invita, no excluye a nadie, sino que invita a todo aquel que la oye. E invita a todo aquel que la oye porque su mensaje, el mensaje de la predicación auténtica y genuinamente cristiana, no es de condena, sino que salva a todo aquel que cree ese mensaje y pone en práctica ese mensaje. Y esto quiere decir que cuando el Señor lo permite y lo quiere, el Señor nos abre su corazón sin que le importe lo negro, lo oscuro y lo turbio que haya sido nuestro pasado. Y esa es la realidad, porque a Él no le da asco el pasado que hayamos tenido, solo necesitamos la fe y el arrepentimiento. El Señor nos abrirá sus brazos sin que le importe lo negro o lo oscuro que haya sido nuestro pasado. Entonces, mis hermanos, ante esto es necesario tomar una decisión. Les decía a los presos, ante esto que os estoy hablando, es necesario tomar una decisión. O se acepta y se recibe a Jesucristo por la fe con todas las consecuencias, o se vivirá una eternidad separado de Dios y para siempre. Por lo tanto, les decía, insisto, a los presos, ¿qué deberíamos tener presente? ¿Qué deberíamos hacer? Pues deberíamos tener presente lo siguiente, que aunque el mundo nos invite a caminar, porque nos va a invitar, aunque el mundo nos invite a caminar por caminos fáciles y cómodos, es el camino estrecho, el único que nos va a conducir a la vida eterna, y ese camino estrecho es la fe y el arrepentimiento a través de Jesucristo. La Biblia dice y nos recuerda que debemos tener mucho cuidado con que nadie nos engañe, dice Filipenses 2, que nadie nos engañe con filosofía según las cosas de los hombres y no según Cristo. Y aquí voy a deciros la última cosa que nunca deberíamos olvidar, que bajo ningún concepto, hermanos míos, bajo ningún concepto deberíamos dejarnos engañar con lo que aparentemente sea cristiano. Porque hay muchas cosas que vemos que aparentemente son cristianos, pero el Señor de alguna manera nos dice que no nos dejemos engañar por filosofías, incluso filosofías cristianas, que no nos dejemos engañar con lo que aparentemente sea cristiano. Por lo tanto, y ante todo esto, no esperemos hasta el último día, hasta el último momento para rendirnos a Dios, porque como ya hemos visto, hoy es el día aceptable. La Biblia dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación, porque mañana podría ser tarde. Y hermanos míos, hoy es el día aceptable y no mañana, porque el pasado ya pasó, el pasado no existe. Hoy es el día aceptable porque si el pasado pasó y el futuro es incierto y nadie lo conoce, entonces el único día que tenemos para aceptar la salvación es hoy, el presente, el presente. Hoy es el mejor momento, hermanos míos, para aceptar el perdón de Dios. Hoy es el mejor momento para experimentar el abrazo del Padre a través del Hijo. Hoy y ahora es el mejor momento para entender que no hay otro camino ni otra verdad para nuestra salvación. Y hermanos míos, toda esta reflexión nos llama a meditar muy seriamente, aquí digo a vosotros, sobre la brevedad de la vida. A ellos les dije sobre el bautismo que iban a hacer. Pero bueno, como estoy aquí, esta reflexión nos invita, hermanos, a meditar muy seriamente sobre la brevedad de la vida y nos llama a abandonar las preocupaciones inútiles. Y nos invita a dejar a un lado las distracciones que nos alejan de la verdad, porque esa verdad es Jesucristo. Por lo tanto, esta es la única manera de estar preparados para encontrarnos con el Señor. Esta es la única manera para estar firmes en el día del juicio. Es decir, que es a través de un genuino arrepentimiento y de una fe auténtica en Jesucristo.
como podemos estar seguros y firmes delante de Dios. Y para ir finalizando ya esta reflexión, voy a recordaros una última cosa que bajo ningún concepto tampoco deberíamos olvidar. Que la condición de nuestra alma, fijaros, la condición de nuestra alma ante la eternidad no depende de nuestras obras ni de nuestras emociones. Ya lo he dicho, pero creo que tenía que repetirlo una vez más. No depende de nuestras obras ni nuestras emociones, sino de una transformación genuina y auténtica de nuestro interior que comienza reconociendo nuestro pecado, que continúa con un sincero arrepentimiento, que sigue con la aceptación de Jesucristo como nuestro único Salvador y que todo ello se demuestra por una vida de santidad. Y por último, y ya acabo, para finalizar esta reflexión me gustaría recitaros nuevamente el himno cristiano con el que comenzamos esta reflexión y que dice así: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Y entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí y con los redimidos al Cordero alabaré. Hermanos míos, quiera el Señor que todos los que estamos aquí esperemos con alegría ese encuentro con el Señor.